Hola, bienvenidos a las terceras jornadas uruguayas de estilos de aprendizaje que organiza la ANEP en la Dirección General de Educación Secundaria y el Liceo número 3 de Fray Bentos, Cerezo. Gracias al comité organizador que nos haya permitido estar con ustedes. Vamos a presentar estilos de aprendizaje y objetos de aprendizaje como apoyo en tiempos de pandemia. No queremos dejar de agradecer al señor director, al maestro Carlos Estigarriaba por su invitación. Presentamos el doctor José Luis García Cue del Colegio de Posgraduados de México y el doctor Mariano Gutiérrez Tapias de la Universidad de Valladolid, España. Los docentes debemos de tomar en cuenta muchas teorías educativas, además de ser expertos en el área del conocimiento donde se imparten cursos. Tenemos que pensar en educación por competencias, pertinencia, calidad educativa, teorías del aprendizaje, educación mediada por TIC y software educativo, inteligencia emocional, estilos de aprendizaje y de enseñanza, objetos de aprendizaje y muchas cosas más. Los profesores enfrentamos cambios constantes de acuerdo a las distintas propuestas en políticas públicas que muchas veces son impuestas por no expertos en pedagogía. Son los docentes los que debemos de tomar decisiones para lograr los objetivos propuestos en cada curso, lo que hace que se enfrente uno a un laberinto de cosas en donde se tienen que tomar diversas decisiones. Siempre nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo trato este tema? ¿Qué teorías tomo en cuenta? ¿O uso todo a manera de cóctel o macedonia? Y para el colmo, hay una pandemia. ¿Qué voy a hacer? Nuestro grupo de trabajo decidió tomar en cuenta algunos aspectos, como la inteligencia emocional, los estilos de aprendizaje, los estilos de enseñanza, las estrategias y técnicas didácticas y los objetos de aprendizaje. Estilos de aprendizaje. Las diferentes teorías de estilos de aprendizaje la han presentado diversos autores, investigadores, docentes y científicos y publicado en libros, en tesis, en revistas y artículos científicos, en páginas web, en blogs, en redes sociales, en cursos masivos, también llamados MOOC, en objetos de aprendizaje y actualmente en aplicaciones móviles. Asimismo, se han llevado al cabo diferentes actividades académicas y científicas a manera de congresos o foros en diferentes países como España, Chile, México, Perú, Portugal, Colombia, Brasil y actualmente en Uruguay. Al revisar las diferentes teorías de estilos de aprendizaje, se va a destacar una definición que puso la doctora Catalina Alonso y el doctor Gallego Gil, basados en Kiffy, en donde ellos definieron estilos de aprendizaje como trazos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Por otro lado, Richard Reading y Stephen Reiner explicaron que los estilos de aprendizaje aparecen para ser distintivos de inteligencia, habilidad y personalidad. Los estilos de aprendizaje, que es un estilo especial teniendo que hacer con hábitos arraigados para organizar y representar información, comprenden tanto a los estilos cognitivos como estrategias de enseñanza-aprendizaje. Los estilos de aprendizaje usualmente tienden a integrar tres componentes básicos: organización cognitiva, representación mental y la integración de ambas. Después de hacer una extensa revisión de fuentes documentales y del estado del arte, se van a destacar algunos modelos sobre estilos de aprendizaje, como el modelo BAC de Richard Blender y John Grinder, el modelo de diferentes variables que pueden influir en la preferencia de aprender propuesto por Rita y Kenneth Toon, el modelo cerebral o de las 4
estructuras cerebrales de Ned Herman y el modelo de Kolb sobre el ciclo de aprendizaje experiencial. También aparece el modelo de la prueba de pensamiento creativo de Torrance, el modelo Format de Bernice McCarthy, el modelo de Peter Honey y Alan Mumford y lo que es la propuesta de Richard Felder y Linda Silverman sobre 5 dimensiones de estilos de aprendizaje. Además de todos los anteriores, hay investigadores iberoamericanos que han trabajado sobre el tema. Vamos a destacar a Daniela Belaré, que trabajó sobre estilos de espacio virtual, al doctor Pedro Martínez Geijo sobre estilos de enseñanza, la doctora Ebelice Portillo y la doctora Beltrami sobre el inventario Portillo-Beltrami, y la doctora Catalina Alonso y el doctor Domingo Gallego Gil, que hicieron o propusieron el CHAEA junto con el doctor Peter Honey, y además elaboraron otro cuestionario basado en competencias llamado CompuNEM. También aparecen los cuestionarios de escala de estilos de enseñanza de González y Peitado, el CHAEA Junior de Sotillo Delgado, apoyado por el doctor Domingo Gallego, el Quirón Test propuesto por el doctor Lozano, por Tijerina y por García Cue, y el cuestionario de estilos de enseñanza de la doctora Ebelice Portillo de Batista y Banas. La imagen que se presenta a continuación es de diversas personas interesadas sobre el tema de estilos de aprendizaje y que han participado en diferentes eventos. Mencionarlos a todos es muy complicado, pero vemos que hay personas interesadas sobre esto. Y además, este tema ha trascendido a diferentes idiomas, no nada más en el inglés, en el español, también en el portugués, en el francés y en el italiano. Es importante mencionar que cuando se habla de estilos de aprendizaje, se habla de preferencias. Se habla de que todos utilizamos las diferentes preferencias de acuerdo al modelo que se utilice y que los estilos de aprendizaje deben ser desarrollados. También, los estilos de aprendizaje no son inamovibles. Evolucionan con la propia persona. Son diferentes en situaciones diferentes. Son susceptibles de mejora y en muchos casos deben mejorarse. Felder y Silverman recomendaron a los docentes de capacitar a sus discentes de acuerdo con sus estilos de aprendizaje. También sugieren impartir los cursos y las clases empleando estrategias didácticas adecuadas a las circunstancias académicas que se esté tratando y que además fortalezcan los estilos de aprendizaje. Asimismo, aconsejan impartir las clases primero de un estilo, después con otro o combinados para que todos los discentes puedan sentirse atendidos de acuerdo con sus preferencias en su manera de aprender. Bueno, ¿y cuál es la idea actual de los estilos de aprendizaje? Pues construir conocimiento sostenible para la vida en este siglo XXI. Sostenible se refiere a la manera de pensar y de hacer cosas que permiten configurar mecanismos de adquisición y transferencia de saberes y que se mantienen por sí mismos. Lo anterior puede ser apoyado con las diferentes metodologías que se presentan en los diferentes modelos de estilos de aprendizaje. En la actualidad, hay otras tendencias pedagógicas, por ejemplo, la neurodidáctica, que es la optimización del proceso de enseñanza a partir del desarrollo del funcionamiento del cerebro, la neuroeducación, que es un conjunto o la integración de 3 ciencias como la neurociencia, la psicología y la pedagogía, y la neurofisiología humana, que es la forma como está organizado nuestro cerebro. También en la literatura se encuentra sobre las diferencias hemisféricas, sobre las diferencias hemisféricas para el pensamiento y el aprendizaje,
sobre los estudios de la actividad del cerebro y conectividad cerebral, y la neurociencia, que es la estructura cerebral física y química. Otra que se destaca es la neuropedagogía, que incluye muchas áreas, en donde se integra las emociones como elemento indispensable para el aprendizaje, la motivación, el ambiente en el aula, el respetar los ritmos del cerebro para aprender. Destaco que cada persona tiene diferente configuración cerebral y diferentes estilos de aprendizaje. El aprendizaje y la memoria, la interacción social, el movimiento físico, la ludopedagogía y la gamificación, y la ergonomía cognitiva. Al hacer una revisión de las fuentes documentales sobre el tema, encontramos también personas que analizan, critican o no aceptan los estilos de aprendizaje. Qué bueno que haya personas que les interese el tema y que haya personas que nos digan otros aspectos. La idea, de todas maneras, es tomar una ruta para la educación. Si la educación puede ser a través de los estilos de aprendizaje, adelante. Y si hay otras rutas, está correcto. También es bueno que nos digan algunas cosas que no favorecen o sus puntos de vista. Todos los puntos de vista son válidos. Después de esta presentación teórica, pues ahora nos interesa algo más práctico. ¿Y de qué manera se pueden identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos? Una de ellas es el autoanálisis. Me gusta mucho utilizar lo que es para el autoanálisis la ventana de Johari o de Johari. ¿Sí? Lo que es conocido por mí, lo que es conocido por los demás y lo que no es conocido por mí y no conocido por los otros. ¿Sí? Es importante que cada persona se dé cuenta de cuáles son las características que tiene y que conoce de sí misma o lo que los otros ven de la persona. Es interesante darse cuenta de cuáles son las preferencias, si le gusta la cuestión auditiva, la visual, la kinestésica, o si le gustan los ambientes con música, los ambientes muy iluminados, poco iluminados, si les gusta trabajar en grupo o no. Es bueno darse cuenta cada uno. Y una forma de identificar el estilo de aprendizaje que uno tiene es justamente a través de este tipo de características, conociéndose a uno mismo. Otra manera es a través de los cuestionarios. Lo interesante de los cuestionarios es que permiten un diagnóstico rápido sobre los estilos de aprendizaje. Los cuestionarios deben de ser sometidos a una serie de pruebas para que científicamente sean válidos. Las pruebas que más se utilizan son la revisión de expertos, las pruebas piloto, la validación, ya sea de contenidos o de constructo, y pruebas estadísticas como la prueba de alfa de Cronbach y análisis factorial. Por ejemplo, el CHAEA fue sometido a todas estas pruebas. El cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje fue elaborado para clases de tipo presencial. Sí, está compuesto por 40 ítems de respuesta dicotómica y lo pueden localizar tanto en los diferentes libros de la doctora Catalina Alonso, Domingo Gallego y Peter Honey, como en la página web que está mostrando en la pantalla. En los libros y en la página web aparecen las características de los estilos de aprendizaje, los baremos y la manera de interpretar los resultados que se obtienen. Todo esto viene en los libros y en la página web. Por otro lado, les vamos a presentar el cuestionario Quirón Test, construido por Lozano, Tijería y García Cue en el año 2016. Este cuestionario fue pensado en aquellas clases que se hacen a través de tecnologías de la información y la comunicación en modalidades de B-Learning y e-Learning. Quirón es un centauro cuyas características son superiores a las de su clase y dotan de inteligencia, sabiduría y bondad. El cuestionario consta de 56 ítems en escala Likert. El cuestionario Quirón Test
Fue publicado en la revista de estilos de aprendizaje en el año 2016. Trae todas sus características, trae su baremo y la manera de interpretar cada uno de sus estilos. En sí consiste en 4 diferentes dimensiones, que son percepción, autonomía, orientación y sensorial, y 8 diferentes estilos de percepción, analítico y global, autonomía, dependiente e independiente, orientación, teórico, práctico y sensorial, visual y verbal. A continuación, les vamos a mostrar brevemente las diferentes investigaciones que se han hecho con los diferentes cuestionarios de estilos de aprendizaje y con otras áreas del conocimiento que hemos tratado de relacionarlas. García Cue, Santizo y Alonso trabajaron con el cuestionario CHAEA en cursos en modalidades presenciales de posgrado, con el uso de tecnologías de la información y la comunicación para la formación de docentes de posgrado en el uso de TIC. Después, García Cue, Gutiérrez Tapias y Alonso García integraron el cuestionario CHAEA con la taxonomía de la era digital de Bloom y distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje, dando como resultado el EADBEA, que son las siglas de estos 3 instrumentos. ¿Y en qué consistió? En poner una estrategia, el estilo de aprendizaje que favorece y la integración de diferentes herramientas TIC con los estilos de aprendizaje que favorecen. Más adelante, la doctora Patricia Antonio y un servidor hemos trabajado con la información obtenida del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior con los exámenes de egreso de licenciatura EGEL y los exámenes de ingreso a los posgrados EXANI, la información del rendimiento académico y el CHAEA para verificar la calidad de los estudios de grado y posgrado. Posterior a esto, Brenda Aguilar, Patricia Antonio y José Luis García trabajaron con universidades que trabajan en modalidades totalmente virtuales. Se les aplicó el cuestionario de estilos de aprendizaje para cursos de Learning, el Kiron Test, y el cuestionario de estilos de enseñanza con el fin de hacer un análisis del rendimiento académico y propuestas de estrategias de enseñanza. Posterior a eso, se tomó en cuenta la información de una universidad agrícola con clases presenciales en donde se aplicó el cuestionario CHAEA, el cuestionario de estilos de enseñanza del Dr. Pedro Martínez Geijo y un cuestionario de inteligencia emocional con el fin de hacer propuestas de estrategias de enseñanza para estudios de grado en ciencias agrícolas. Con el fin de detectar la mejora de estrategias de enseñanza en nivel medio superior, se aplicaron los estilos de enseñanza de la doctora Ebelice Labatut Portillo, de Batista Ibanas, y un cuestionario de evaluación formativa de la Secretaría de Educación Pública. Quisimos ver la relación que existía y proponer dichas mejoras. Durante la pandemia, se elaboró y diseñó el cuestionario sobre el uso de Facebook para estudiantes universitarios en un instituto tecnológico de Sonora. Se aplicó el cuestionario de estilos de aprendizaje de Kolb y la idea es rediseñar estrategias de enseñanza apoyadas de redes sociales en estudios de grado. Desde el año 2015 se ha estado trabajando en la creación de diferentes sistemas gestores de objetos de aprendizaje abiertos basados en estilos de aprendizaje. Cambios debido a la pandemia. Debido a la pandemia, se aprendió a trabajar de manera distinta a lo habitual. Antes estábamos en aulas presenciales, en este caso mi clase se impartía en un aula de cómputo y tuvimos que utilizar diferentes plataformas de e-learning y e-learning y acostumbrarnos a trabajar diferente a lo que estábamos acostumbrados. El curso que se imparte regularmente es del área de estadística y se llama Herramientas Informáticas para la Investigación. El curso se tuvo que adecuar para trabajar de manera presencial a una manera a distancia. Se utilizan plataformas educativas, el Internet y diferentes herramientas colaborativas de Google Docs. También
se aplicaron los cuestionarios CHAEA y Quiron Test, se hizo un análisis de los datos y se hizo una propuesta de trabajo con los alumnos, y después, de acuerdo con los resultados obtenidos en los estilos de aprendizaje, se imparten los diferentes temas como método científico, herramientas informáticas y software estadístico R, SAS y SPSS. La impartición de los cursos es por cuatrimestre y en cada uno de ellos hemos tenido que hacer adecuaciones. Y de acuerdo a la experiencia, lo que más nos ha funcionado es utilizar la plataforma Moodle, el Skype para hacer videoconferencias, el WhatsApp para apoyarnos justamente cuando algo falla, la comunicación por teléfono móvil es lo que mejor nos ha funcionado. Trabajamos con el Google Docs, estamos dando clases del R, pensamos en un programa de código abierto. El SAS que utilizamos es un SAS de licencia, pero hemos tenido problemas con la comunicación con el servidor al que nos conectamos, por eso decidimos trabajar más con R, el SPSS que se instala en las computadoras de cada alumno, y además les estamos dando otras herramientas como el CMAP y el RubyStart. Al hacer el análisis de los estilos de aprendizaje en los alumnos que frecuentan los cursos, pues aplicamos el CHAEA y el Quiron Test y nos dimos cuenta que estos pueden ser complementarios para comprender mejor a un estudiante que trabaja bajo modalidades apoyadas por tecnología, Embedded Learning y e-Learning. Los datos obtenidos en los dos cuestionarios se analizaron a través de estadística descriptiva, test de normalidad, análisis de correlación, ya sea de Pearson o de Spearman, análisis de dependencias, test paramétricos y no paramétricos, análisis clúster y análisis de datos cualitativos. En la figura que se muestra a continuación, vemos los resultados obtenidos en el cuestionario CHAEA. Los estilos que predominan son el reflexivo y el teórico, después el pragmático y el activo. Más adelante se hizo un análisis comparando las medias por género. Las cajas muestran la información que se obtuvo en los 4 diferentes estilos de aprendizaje. Se hizo también un análisis de dependencia. En la figura podemos ver los 4 estilos de aprendizaje y las variables que influyen en sus resultados. Vemos dependencias fuertes, marcadas con el óvalo, y dependencias más débiles, marcadas con las flechas. Por ejemplo, en la parte superior izquierda podemos ver el estilo activo, que tiene una dependencia fuerte con el tipo de posgrado que se está estudiando y una relación con la puntuación con el estilo reflexivo. En las demás podemos ver cuáles son sus diferentes dependencias. Asimismo, se hizo un análisis clúster para distinguir los alumnos que tienen preferencias de aprendizaje similares o diferentes. Por ejemplo, el alumno 6, el 26, el 13 y el 17 tienen preferencias en cuanto a estilos de aprendizaje semejantes. Eso se puede ver en la tabla. Vemos con respecto al alumno 15 que tiene puntuaciones en los estilos de aprendizaje bastante diferentes. La gráfica que vemos a continuación son los resultados obtenidos en el Quiron Test. Se observa que en percepción los alumnos tienen mayor preferencia global, en autonomía son dependientes, en orientación son prácticos y utilizan más su parte sensorial visual. Para trabajar con los alumnos se hizo una sugerencia de trabajo apoyado tanto de la propuesta EAPEA como del Quiron Test. Se decidió trabajar con la tormenta de ideas, que favorece el estilo activo, escribir sobre algo, que favorece el estilo teórico y reflexivo, el método de proyectos, que favorece los 4 estilos de aprendizaje, la exposición, que favorece el activo, reflexivo y pragmático, el método de investigación y de investigación en Internet, que favorece los 4 estilos, el uso de software estadístico, que favorece el estilo pragmático, y el uso de plataformas educativas, que puede favorecer los 4 diferentes estilos de aprendizaje.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el Quirón Test, en sus 4 dimensiones se decidió trabajar de esta manera. Como los alumnos son globales, se decidió trabajo colaborativo, proyectos, solución de problemas, estudios de caso, enigmas y desafíos. Como son dependientes, se decidió colocar alumnos en equipos donde existan personas independientes, preguntar constantemente en foros de discusión, en chats, en el WhatsApp y trabajar en conjunto con los alumnos en herramientas colaborativas como el Google Docs. En la parte práctica, el uso de simuladores, laboratorios, excursiones, demostraciones en vivo y software estadístico. En la parte visual, el uso de mapas, diagramas, gráficos, imágenes, películas, documentales, entre otros. Se utiliza diferentes películas de YouTube, diferentes videos de YouTube y también el uso justamente del CMAP para la elaboración de mapas y diagramas. Además de estas propuestas, otros puntos fueron considerados para este tiempo de pandemia. Nos dimos cuenta que los alumnos y los profesores deben de estar más motivados, trabajar con empatía, tener mayor comunicación emocional y estar conscientes de un cambio radical de vida tanto para docentes como para discentes. Objetos de aprendizaje. La idea de los objetos de aprendizaje parte en la década de los 70 del siglo XX, cuando aparecen los recursos educativos digitales. La idea fue reutilizarlos haciéndolos más sencillos y estandarizados como piezas de un mecano para generar una gran variedad de programas particulares hechos a medida de cada alumno. Hodgins más adelante observó que un objeto de aprendizaje es parecido a un juego de Lego donde cada uno puede usar las piezas educativas para construir una más grande. Hodgins cada pieza la denominó moléculas de aprendizaje. Wiley y la IEEE describieron los objetos de aprendizaje como una entidad digital o no digital que puede ser utilizada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje apoyado por tecnología. Braga y otros consideraron que recursos como imágenes, videos, software, animaciones, textos, entre otros, pueden ser considerados objetos de aprendizaje si se utilizan dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Diversos autores como Lorenzo García Aretio, Daniela Melaré, Kodaes, entre otros, explican las diferentes características que deben de tener los objetos de aprendizaje. Estos deben de ser flexibles, deben de tener una facilidad de su uso, deben de adaptarse al usuario, ser accesibles, durables, interoperables, portables y reutilizables. Bueno, ya hay una historia de lo que son los objetos de aprendizaje. Nos dimos en la tarea de construir o de constituir lo que es un mapa hasta llegar a la actualidad. Todo comienza con la construcción de las computadoras y la aparición del Internet, enriquecido tanto por la ingeniería de software como lenguajes de programación. La ingeniería de software, además, fue fortalecida por áreas de sistemas de información que dieron origen a diferentes modelos instruccionales para la construcción de software, como el ISD y el ADI, con apoyo a la educación. Y la educación se ha apoyado tanto de computadora, de redes y web, y de otras tecnologías electrónicas y de comunicación, como la televisión, el radio, entre otros. Cuando las tecnologías de la información y la comunicación son caracterizadas como recursos de aprendizaje, y estos construidos a manera de objetos de aprendizaje, se establecieron diferentes cosas, como el diseño instruccional, el uso de equipos multidisciplinarios, la forma de evaluación, los metadatos, la normalización. Dentro del diseño instruccional se encuentran diferentes de ellos que se utilizan de manera pedagógica o para la elaboración de software educativo.
Además de estos objetos de aprendizaje, dieron origen a lo que se conocen como los recursos educativos abiertos, reconocidos por la UNESCO, y el diferente uso de diferentes licencias como la Creative Commons y la GNU. También estos recursos educativos abiertos, o REA, sirvieron para la constitución de repositorios de objetos de aprendizaje abiertos y bibliotecas digitales, como el repositorio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el de CODAES de la Universidad de Colima y de otras instituciones, repositorios propios que hemos construido, como los que tenemos mostrados ahí, y lo que es la Red Internacional Virtual de Educación, en la que están diferentes países iberoamericanos. Se quieren destacar aspectos importantes de los objetos de aprendizaje. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, los modelos instruccionales, como el ADI, el Azure, el 4CID, entre otros. Una estructura de objeto de aprendizaje que puede ser global, por procesos, por tema, entre otras cosas más. Los repositorios, en donde se van a ubicar estos objetos de aprendizaje, ya sean de manera física o por enlace. También se han constituido estándares de objetos de aprendizajes, como los que están indicados en pantalla, en donde el SCORM es uno de ellos. Los metadatos, como el Dublin Core, la IEEE LOM, el SCORM, y los objetos de aprendizaje abiertos por las licencias Creative Commons de cada país o GNU. Un objeto de aprendizaje abierto se distingue en dos partes importantes: la parte pedagógica y la parte informática. En general, este objeto de aprendizaje abierto debe contener objetivos, competencias. Nosotros le agregamos los estilos de aprendizaje, la parte teórica, ejemplos, actividades, evaluaciones, una forma de reflexión, los materiales con los que van a constituir este objeto de aprendizaje, los metadatos para poder comunicar estos objetos y ser localizados por diferentes robots de búsqueda, y lo que son las diferentes licencias. En la figura se muestra la arquitectura del primer sistema que se constituyó, llamado SIGO AEA, que consistía en usuarios, en interfaces construidos vía web y en un servidor que iba a contener tanto las bases de datos como los objetos de aprendizaje de manera física, a manera de repositorio. Regularmente son los docentes los encargados de la creación de los objetos de aprendizaje. Por eso, en el año 2018 decidimos presentar un objeto de aprendizaje abierto ideal a través de diferentes equipos multidisciplinarios, donde se destacan tres diferentes grupos: un equipo computacional, especialista en redes, programador, ingeniería de software, entre otros; un equipo pedagógico, expertos en didáctica, en modelo instruccional y apoyados del experto en el tema; y al final un equipo de diseño, que son los que van a poner los colores, la tipografía, la identidad corporativa, entre otros. Además, se incluyeron las diferentes licencias que se pueden utilizar. Para ver si funcionaba todo esto, se propuso un objeto de aprendizaje abierto de estilos de aprendizaje y se siguió la siguiente metodología. Se analizaron modelos instruccionales para elaborar software educativo. Se consideró el modelo ADI para trabajar. Se planteó la metodología PADIEM, que mejora los procesos de ADI, y al final se propuso el objeto de aprendizaje abierto de estilos de aprendizaje bajo la metodología PADIEM y los equipos de trabajo de pedagogos y expertos del tema. En la figura que se muestra a continuación, se ve la estructura del modelo ADI. ADI son las siglas de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. En el diagrama podemos ver cada una de estas etapas y sus fases de evaluación. El PADIEM es el resultado de la integración de las propuestas del modelo ADI, de la fase de planeación del PADI propuesto por la Naval de Estados Unidos para dar capacitación,
y de buenas prácticas de ingeniería de software sobre la etapa de mantenimiento. La figura que se presenta a continuación muestra un diagrama de flujo de la arquitectura PADIEM propuesta. También se decidió la integración de equipos multidisciplinarios para el PADIEM. Entonces tomamos estos equipos, tomamos el modelo PADIEM y decidimos montar justamente lo que es el equipo multidisciplinario, lo que son las diferentes etapas del PADIEM y las actividades que tienen que desarrollar. En la etapa de planeación para el objeto de aprendizaje van a participar los equipos de expertos en el tema, pedagogos, diseñadores gráficos e informáticos, y ellos, entre todos, analizarán las necesidades, las problemáticas, el alcance del objeto, el diagnóstico, la viabilidad en tiempo y costos, los cronogramas y la oferta y demanda. En la etapa de análisis, los equipos de expertos en el tema y los pedagogos deben de revisar el contexto, la aplicación, los contenidos, el diagnóstico, los objetivos y las competencias que se van a desarrollar. El equipo de diseño trabajará con los expertos de tema y los pedagogos en la parte teórica, en las prácticas, en los instrumentos de evaluación y en la medición de actividades. En la etapa de desarrollo van a participar todos los equipos. En conjunto verán el mapa de navegación, los guiones para las actividades, el diseño de plantillas, la integración de recursos para las actividades y diseñar todos los materiales del objeto de aprendizaje. En la etapa de implementación van a participar los diseñadores gráficos y los informáticos. Ellos tienen la labor de crear repositorios de ser necesario o usar uno ya diseñado, incorporar los materiales al repositorio, escribir los metadatos para que puedan ser localizados por distintos robots de búsqueda y hacer pruebas piloto. En la fase o etapa de evaluación van a participar los 4 equipos y las actividades que van a desarrollar son evaluar cada una de las etapas del ADI, cada área, el funcionamiento del objeto de aprendizaje, van a ver el gusto de los alumnos sobre el objeto, van a analizar el objeto de aprendizaje abierto en general y verán el funcionamiento del repositorio. Estas evaluaciones son diseñadas regularmente a través de distintas rúbricas. En la última etapa, mantenimiento, participan los 4 equipos. Las actividades que van a desarrollar es un plan de mejoras, el mantenimiento de las etapas ADI, el mantenimiento del repositorio, el mantenimiento total del objeto de aprendizaje abierto, retirar el objeto de aprendizaje si así se decide, o una actualización de este mismo. Los resultados han sido bastante favorables. El procedimiento PADIEM nos ha servido para la construcción de objetos de aprendizaje para la enseñanza de base de datos y para la enseñanza de estilos de aprendizaje. Ahora nos vamos a mostrar en otra área que también hemos trabajado, que son las aplicaciones híbridas web y aplicaciones móviles. Para hacer dichas aplicaciones híbridas se analizaron distintas técnicas aplicadas en ingeniería de software, como los métodos tradicionales, los métodos ágiles, la metodología de software educativo y la metodología para software de móviles. De todos estos se seleccionaron 2 de ellos, el PADIEM y el Móvil D. Se tomaron dichas metodologías PADIEM y Móvil D y se constituyó un nuevo modelo llamado PADPEM. En las fases de planeación y de análisis se tomó en cuenta todas las especificaciones propuestas por la IEEE 830. A continuación, se muestra el diagrama de flujo resultado de la metodología híbrida llamada PADPEM. Demos cuenta que hay cambios. Después de la etapa de análisis, diseño y evaluación, existe la etapa de producción con 3 fases internas y la etapa de estabilización. Todo esto sirve
para la elaboración de diferentes software para aplicaciones móviles y también para aplicaciones de tipo web. De igual manera, como se hizo en el PADIEM, en el PADPEN se establecieron los equipos multidisciplinarios más cada una de las fases de la metodología y se propusieron las actividades a realizar en cada una de las etapas. A continuación, se muestra la arquitectura híbrida Web App para el sistema de cálculo de la captura de carbono para cultivos de café. Esto se probó in situ en la región cafetalera del estado de Veracruz, en la zona de Huatusco. Tenemos a lo que es un cliente, un acceso web y un servidor, en donde están constituidas las bases de datos y la comunicación del servidor va a ser tanto a diferentes aplicaciones como a servidores web. En este caso utilizamos QGIS, Linux, utilizamos servidores Linux, servidores Apache y diferentes herramientas para la comunicación de dispositivos. En la figura que se ve a continuación se muestran los distintos resultados del software elaborado y probado. En la parte de arriba vemos la parte web y en la parte de abajo vemos las diferentes pantallas como se muestran en la aplicación en el teléfono móvil. Más adelante quisimos probar la metodología PADPEN para la elaboración de una aplicación de estilos de aprendizaje del Quirón Test. En la figura se muestra un diagrama a bloques de lo que sería el mapa de navegación de esta aplicación, en donde vemos un menú principal, sobre los autores, la visita a la página web de estilos de aprendizaje y las diferentes partes que pueden ingresar desde el menú principal. La información obtenida se va a almacenar en distintas bases de datos y la estructura de esta base de datos se presenta en la figura. En la pantalla se observan un resultado basado en el PADIEM. Vemos lo que sería la aplicación en una versión de prueba 0.3. Vemos diferentes botones, profesores, lectura, test, reportes. En la parte del menú principal podemos ingresar a las diferentes secciones que se mostraron en la página anterior y si vemos información sobre los autores, son los que estamos trabajando. También podemos tener acceso a lo que sería el artículo que explica lo que es el Quirón Test con un enlace a la página web y después la entrada a lo que es el test, en donde debemos de llenar los datos socioacadémicos. Además se muestra el test con sus 56 ítems que se contestan en escala Likert. Cuando se le dice enviar respuestas y mostrar resultados, va a aparecer la gráfica de los resultados del test, los resultados de acuerdo al baremo, las preferencias que tiene la persona con respecto a este test y después lo que es el significado y las recomendaciones. En otra sección del software podemos registrar profesores, instituciones, cursos y asignar profesores a los cursos. La idea es que cada profesor pueda analizar la información de su universidad y de su curso. Conclusiones. El uso de tecnologías de la información y la comunicación, estilos de aprendizaje y objetos de aprendizaje abiertos pueden coadyuvar a la construcción de programas mediados por tecnología. La pandemia ha ocasionado muchos trastornos tanto a los docentes como a los discentes por la dificultad y la adaptación a trabajar de una manera diferente. Se necesita trabajar de mayor manera con inteligencia emocional, expresión y comunicación emocional, para que de manera conjunta, tanto docentes como discentes, se puedan pasar este periodo complicado que afecta a todos, en salud, economía, relaciones personales, pérdidas de personas, etc. Muchas gracias por su amable atención. Quedamos a sus órdenes el doctor José Luis García Cue y el doctor Mariano Gutiérrez Tapias. Ahí están nuestros correos electrónicos por si tienen alguna duda, pregunta o comentario. Hasta pronto.